Hola, ¿cómo estás? Oye, quiero preguntarte, seguramente alguna vez te ha pasado que en la empresa en la que trabajas, en el negocio que tienes, o incluso en tu propia empresa, eh, que se presenta personal de alguna autoridad con la idea de revisarte algunas cuestiones y no sabes qué hacer. Y finalmente eso se traduce con el tiempo tal vez en una sanción o en una obligación impuesta por esa autoridad y no sabes de dónde vino o no sabes a qué se debe y finalmente a veces te quedas hasta congelado, ¿no? Porque no sabes qué hacer. Bueno, en este video quiero hablarte un poco de eso, ¿no? Finalmente lo que es las facultades de comprobación de las autoridades y cómo reaccionar a las mismas y defenderse de ellas. Finalmente en otro video ya hablamos de lo que es el Estado de Derecho, esto es un poco la materialización de ello, ¿no? La autoridad, el concepto de autoridad, primero quiero partir de de lo que es el origen o la definición del concepto de autoridad y pues digamos que es esta posibilidad de no solamente de tomar decisiones, sino de ejercerlas, de hacerlas cumplir. Pero además este concepto de autoridad implica el tema del reconocimiento social, es decir, de que se le reconoce ese poder, de que esa autoridad sí puede hacerlo y además lo aceptamos. Entonces, de eso se reviste lo que es la legitimidad del poder o de la autoridad. Una vez que carece de estos elementos, pues evidentemente este organismo o ente, pues deja de tener esa autoridad. ¿Sí? Lo, ahora lo llaman de la existencia de la autoridad moral, bueno, pero ese es otro tema. Entonces, ¿qué hacer cuando esto sucede? O qué, primero, ¿qué son estas facultades de comprobación? Las facultades, como el nombre lo dice, de comprobación. Es decir, como ya lo habíamos señalado en otro video, el tema de que la sociedad crea al Estado y el Estado como tal tiene la facultad de ejercer las leyes que en la misma sociedad se da, entonces quiere decir que esa es una de sus facultades, que la misma sociedad le entregó al Estado. No me estoy refiriendo al gobierno, me estoy refiriendo al Estado como tal, a este ente de autoridad, ¿sí? Del cual pues se desprende precisamente el gobierno. El gobierno es una manifestación, el gobierno es una forma de ejercer ese poder que la sociedad le da, esa autoridad. Digamos que es un medio a través del cual se va a manifestar ante la sociedad el gobierno. Entonces, estos organismos o estas digamos, ramas, ramificaciones o presencias del Estado a través del gobierno, pues tienen esa facultad de revisarnos, precisamente de ver que efectivamente estamos cumpliendo con las normas que nosotros como sociedad nos autodotamos. ¿A través de quién? De nuestros representantes en el Congreso. Entonces, a través de ahí es que el Estado puede verificar que estamos cumpliendo con esas normas. Es parte de el cumplimiento del Estado de Derecho. ¿Sí? Entonces, ¿es legítimo, es legal? Sí, perfectamente legal y perfectamente legítimo, porque es parte de su función. Verlo, ¿no? Que efectivamente no nos estemos brincando las trancas o saliendo de la raya. Esa es su función y que respetemos las normas que como sociedad acordamos respetar. ¿Sí? Entonces, la autoridad lo hace a través de sus facultades de comprobación, el nombre lo dice, comprobar el cumplimiento de nuestras obligaciones legales. Así como podemos nosotros como ciudadanos o como individuos o integrantes de una sociedad exigir, perdón, el cumplimiento de nuestros derechos, bueno, pues el Estado es el que nos va a exigir el cumplimiento de nuestras obligaciones, porque recuerden que para todo derecho hay una obligación y viceversa, ¿no? No es como que solamente lo bueno para mí y lo malo para ti, ¿no? O sea, todo el beneficio para mí
y toda la obligación para ti. No opera así la vida y no opera así la sociedad, ¿no? Mucho menos el gobierno. Entonces, el gobierno puede realizar estas acciones, lo que llamamos visitas de inspección, visitas de verificación, eh, auditorías, dependiendo precisamente la materia administrativa a la que se refiera. En el caso fiscal, pues tenemos lo que se llaman las visitas domiciliarias, las revisiones de gabinete, por ejemplo, y en todas las demás ramas administrativas, pues se les llaman visitas ya sea de inspección o de verificación. ¿De qué? Pues precisamente el cumplimiento de nuestras obligaciones legales en determinada materia, ¿sí? Bueno, ¿y qué hacer en caso de que el Estado decida venir a mi empresa o venir a mi centro de negocio o a mí como profesionista o como trabajador independiente, lo que sea, a revisarme? ¿Cómo por qué? ¿Sí? Bueno, pues porque tiene uno la facultad de hacerlo y porque tal vez tiene la sospecha de que no estás cumpliendo con tus obligaciones legales. Eh, claro que no es así nomás porque lo decidió y pues porque por mis pistolas voy y te reviso, ¿no? Para eso tenemos lo que es nuestra norma o nuestra ley suprema que como sociedad nos otorgamos, que es la Constitución Política. La Constitución Política en el artículo 16 precisamente establece cuáles son algunas de las principales o mínimas actuaciones requisitos que debe cumplir la autoridad al momento de ejercer estas facultades de comprobación, porque finalmente son actos de molestia hacia un particular, es decir, hacia un miembro específico de la sociedad. Entonces, como se trata de un acto de molestia, pues, de acuerdo al artículo 16 constitucional, pues tiene que hacerlo mediante una orden escrita, o sea, tiene que existir en un papel en el cual va a fundar y motivar las causas legales del procedimiento. Es decir, va a señalar la ley con la cual le está facultando a revisarte, va a señalar la ley que te va a revisar, es decir, tu obligación, tu supuesta obligación legal que debes de cumplir y que te aplica, y las razones y motivos del por qué esa obligación te es aplicable y por la cual tú la debes de cumplir. Esa es la motivación. Entonces, tiene que existir en un documento. Sin ese documento no puede asistir a tu domicilio a molestarte. Entonces, ¿cómo va a actuar la autoridad? Primero que nada, tiene que llevar esa orden escrita, señalando con precisión qué es lo que te va a revisar y con motivo de qué. Y, en todo caso, señalar los lugares precisos o los objetos que vaya a revisar. Lo tiene que especificar en su orden de inspección, de visita o de verificación, o como sea que se llame, ¿sí? Posteriormente te va a pedir ciertos, bueno, evidentemente que te identifiques, le tienes, porque ya en el momento que viene con una orden, pues no es como no te dejo pasar, ¿sí? Porque es un acto de autoridad. Lo que puedes hacer, pues es simplemente cumplir, ¿no? ¿Cumplir qué? Pues que, ¿por qué? Porque llevan una orden y va fundamentada y motivada, etc. Entonces, lo que tienes que hacer es dejarlos, darles acceso a lo que te piden y a lo que está señalado, en el documento. No lo que te digan de manera verbal, no lo que tú supongas que en razón de lo que dice aquí, pues además te voy a dar esta información. No, solamente lo que dice el documento, ¿sí? Porque eso es a lo que te va a revisar, es un acto de molestia y tiene que ser concreto y específico. De lo contrario será ilegal y por ende inconstitucional. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Primero, pues darles el acceso a tu domicilio, si es que llevan esa orden, y brindarles las facilidades que señale el documento, de qué es lo que te van según lo que te vayan a revisar o lo que vayan a verificar. Y dar cumplimiento a todo ello.
ellos tienen que, o este personal adscrito a estas instancias de gobierno, a estas autoridades, pues tiene que actuar de manera formal, tiene que elaborar un acta en donde va a sentar pormenorizadamente todo lo que esté sucediendo en el desarrollo de esa diligencia, porque es para tu bien, para tu seguridad y también para la de la autoridad. Entonces es importante que todo eso se plasme en un acta. Tú tienes que dejar que todo esto se desarrolle y no impedir el desarrollo, porque tienen también la facultad de que si tú te lo impides, pues ellos pueden pedir el auxilio de la fuerza pública. Entonces, pues, mejor es dejar que lo hagan. Eso no quiere decir que estés indefenso o que quedes en completo estado de indefensión y no puedas hacer nada al respecto. Por supuesto que no. Como diría mi abuelita, hay tiempo para todo, ¿sí? Entonces, tienes que dejar que esto pase, que se desarrolle y lo que te pidan tienes que proporcionar lo que relacionado con el objeto de la visita. No lo que tú entiendas de la visita, porque entonces ahí es donde te metes en problemas. Entonces tienes que señalar y darles la información que esté relacionado con lo que dice el documento. Y hasta ahí. Si te lo piden de manera verbal, no aplica. Tienen que hacerlo de manera escrita, ¿sí? Tienes que dejar que esto se desarrolle y finalmente tendrán que cerrar en algún momento, tendrán que concluir esa diligencia y cerrarán el acta correspondiente en la cual te van a pedir que firmes ante la presencia tal vez de 2 testigos y finalmente te van a dar un plazo para que puedas presentar las pruebas que tú estimes, porque van a señalar en ese documento, en esa acta, van a señalar todo lo que ellos encontraron, las observaciones que a su juicio estén relacionadas con el cumplimiento o no de tus obligaciones legales que fueron a verificarte. Entonces tienes un plazo, porque eso también está señalado dentro del artículo 14 constitucional, que dice que nadie puede ser privado de sus posesiones, bienes, libertad, bienes, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, donde se cumplan con las formalidades esenciales del procedimiento. Esto quiere decir que te van a dar la garantía de audiencia, que te van a dar la oportunidad o el chance de que digas en qué están ellos mal, o qué es lo que revisaron mal, o por qué lo que ellos están observando es incorrecto. Esa es la garantía de audiencia, te van a escuchar, pues. Y te van a dar un plazo para que lo realices. Y luego ellos o la autoridad va a tener un plazo para presentar sus conclusiones y en todo caso una resolución definitiva en la cual, pues una de dos, reconozca el cumplimiento de tus obligaciones legales o bien declare el incumplimiento y por ende te aplique una sanción señalada en la norma correspondiente según la materia del motivo de esa verificación, ¿sí? ¿Y qué? ¿Te quedas de manos cruzadas? Chin, ya me multaron, ya me clausuraron, ¿qué hago? ¿No? Bueno, pues puedes tener muchos, porque como ciudadano también tenemos los medios de defensa, de que esto no quede en un posible abuso de autoridad o de poder. Entonces tienes la posibilidad de combatirlo. ¿A través de qué? De los medios legales correspondientes, como puede ser desde un recurso administrativo o un recurso ordinario que se lleva a cabo ante la misma autoridad, obviamente contra el superior jerárquico del funcionario que ordenó esa visita y que emitió esa resolución, o bien puedes hacerlo ante un juicio de nulidad, mediante un juicio de nulidad, en el caso de autoridades administrativas, ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, donde podrás precisamente llevar a cabo como tal un juicio en contra de esa resolución y combatirla y decir por qué estuvieron mal. Y bueno, pues ahí el tribunal podrá determinar la validez o no de ese acto y pues bueno, eso no quiere decir que quedes completamente indefenso, ¿sí? Porque también nuestra Constitución establece otra posibilidad, que es el juicio de amparo, que es una forma de control constitucional en caso de violación de derechos fundamentales de cualquiera de nosotros los ciudadanos. Y si
En el caso de esta comprobación o ejercicio de comprobación de la autoridad están violentando tus derechos, pues puedes acudir rápidamente, en todo caso, ante un juzgado federal o un tribunal colegiado, dependiendo del caso, a hacer valer tus derechos fundamentales consagrados en la Constitución. Y bueno, así es más o menos como, en términos generales, porque evidentemente para irnos a detalle, pues sería materia de otro video un poquito más largo y extenso, y el cual no quiero pues precisamente robarte mucho tiempo y aburrirte. Pero básicamente esto es como opera o realiza. ¿Cuáles son algunos de los consejos que yo te puedo dar? Pues es, en primer lugar, cuando se presenten estos individuos o este personal adscrito a estas autoridades, pues los dejes hacer su trabajo, desarrollar sus funciones, bien o mal. Ya tendrás el tiempo de defenderte, ¿sí? No quiere decir que estés indefenso. Otro es, uno, no te opongas. Dos, claro, siempre y cuando sea legítima y legal, además legal, esa orden, ¿no? En caso contrario, bueno, pues no te arriesgues, ¿no? Si es apócrifa. Y porque se tienen que identificar estos personajes. Segundo, entrégales todo lo que te pidan relacionado con el objeto de la visita, con el objeto de esa comprobación. No les des información de más, no les des, porque ahí es donde te van a agarrar. No les des información donde tú te estás autoacusando y les vas a dar elementos, porque si tienen la sospecha de que estás incumpliendo tus obligaciones legales, pues van por hacerte esa visita porque te quieren encontrar algo. Entonces no se los hagas más fácil, ¿no? Entonces solamente limítate al objeto de la visita. Y finalmente, recaba todas las pruebas que tengas en el caso de que porque en el acta, en la última acta o en el acta final, te van a señalar cuáles son sus observaciones, qué es lo que encontraron y su conclusión, si es que hubo una violación a la ley o no de tu parte. Entonces, pues recaba todos los medios o las pruebas que tengas que digan o demuestren precisamente lo contrario, y las harás valer, pues ya sea en el momento legal oportuno, que es cuando te den este plazo para manifestar lo que tu derecho convenga, y también lo podrás hacer en el medio ordinario de defensa que corresponda, ¿sí? Entonces esas son algunas de mis recomendaciones que puedo darte en estos casos, y bueno, que tengas presente que no es que te quedes en estado de indefensión, ¿no? Es perfectamente normal que esto suceda, y tienes finalmente la posibilidad de defenderte, ¿sí? Bueno, pues eso es todo por hoy, es por este video. Muchas gracias por observar. Si te gustó, dale like y pues compártelo precisamente para alguien que le pueda interesar o le guste o sepas que le pueda gustar este contenido. Muchas gracias por observar.